Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Círculo de Crianza de Lavín 1111. Hoy estamos muy contentos porque tenemos un episodio que puede resultar muy interesante para los padres, sobre todo hablando un poco del sistema familiar, de los lugares que ocupamos y cómo esos lugares que ocupamos pues afectan directamente nuestro sistema, la crianza con nuestros hijos, cómo nos proyectamos hacia el mundo afuera. ¿Más o menos? Sí. La invitada de hoy es Liz Cordero. Liz, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, gracias. Qué Contenta bueno de estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Hola, hermano. ¿Qué onda, hermana? ¿Cómo estás? Bien. Antes de iniciar con el tema, pues algunos recordatorios. Si quieren tener notificaciones de cada lunes, estrenamos episodio. Entonces, si quieren tener esas notificaciones, suscríbanse a nuestro canal en Spotify o búsquenos en YouTube. Denle clic a la campanita. Denle clic a la campanita y síganos en nuestras redes, Lavín 11-11 en Instagram y Lavín 1111 en Facebook. Exacto. Venga. Hermana. Hermano. Estoy súper contento de tener a Liz aquí. Yo quiero dar una pequeña introducción al tema porque en algunos episodios han escuchado algunas veces las reflexiones de la parte espiritual mía o la parte del camino que yo estoy caminando. Uh-huh. Y hace tiempo he tenido como muchos inicios de camino, mucho aprendizaje, mucho trabajo personal. Y hace unos meses me volví a reconectar con el tema de constelaciones. Y me encontré nuevamente con Liz. Y empezamos a platicar de todos estos temas. Y lo que dijiste al principio, los órdenes, cómo pueden afectar a la vida de un sistema o de una familia. Uh-huh. En mi caso, yo tenía una posición, o estaba tomando un lugar que a mí no me correspondía. Y que poco a poco en terapia y en la misma constelación me di cuenta, lo hice un poco más consciente y me pude salir o sigo tratando de salirme de ese rol Uh-huh. que en algún momento lo tomé desde el amor, pero con una inconsciencia, Uh-huh. ¿no? Y eso afectó durante mi vida unas cosas y en otras no, porque también eso me hizo sobrevivir y me hizo estar donde estoy. Claro. Entonces, mi reflexión es que no es bueno ni es malo, pero yo creo que cada quien tiene que saber cuál es su rol, Uh-huh. poderlo tomar y para que pueda fluir mucho mejor el sistema familiar y tu sistema en tu vida, ¿no? Y sobre todo voltear a la vida y tú vivir tu propia vida y como lo he platicado con Liz, o sea, irte a tu destino, ¿no? Esa palabra del destino a mí me ha costado trabajo de repente comprenderla, pero poco a poco me he dado cuenta que el destino pues está y tú tienes que vivir tu destino. Uh-huh. Entonces, bueno, para mí ha sido súper revelador, ha sido cada constelación que yo asisto es un baño de agua fría de humildad y de conciencia y de volver a ver y decir, wow. Y sobre todo, darme cuenta que la parte de ver más allá y poder ver que todos tenemos una historia y todos traemos cargando algo, pues de alguna manera me ha ayudado a ir un poco más contento con mi relación con las personas. Entonces, pues bueno, es un poco la reflexión que quería hacer. Yo creo, platicando contigo, hermana, y con Liz un poco, que esta información o esta opción que pueden ver los padres de familia puede ser bien interesante para darse cuenta que hay otra posibilidad donde pueden hacer conciencia de que hay algo más allá, donde pueden ajustar su sistema
para poder estar mejor en paz con ellos mismos y poder tener una mejor crianza con sus hijos, tener una mejor comunicación con ellos, que pueda fluir un poco más ese amor que tienen y que todo está basado en el amor. No soy ningún experto, yo no tengo mucha Por experiencia. eso tenemos aquí a Liz. Por eso tenemos a Liz, que tiene más de 20 años en este tema. Y bueno, solamente quería como dar esta pequeña introducción, esta pequeña plática desde el corazón. Y bueno, Liz, bienvenida. Ok, muchas gracias. Y bueno, sí, de lo que hablas es este enfoque terapéutico creado por Bert Hellinger, que nos habla de la relación que hay entre lo que nos sucede y nuestros antepasados muchas veces, ¿no? Tomamos lugares inconscientemente que no nos corresponden y entonces, como bien dices, el orden se rompe. Y cuando el orden se rompe, el amor no puede fluir. Esto es muy importante. Desde el punto de vista de este enfoque, hablamos de 3 puntos muy importantes, que es que todos pertenecen a un sistema. En nuestro sistema familiar, todos pertenecen, vivos, muertos, víctimas, perpetradores, egoístas, bondadosos, todos tienen un lugar. Cuando ese lugar no se da a la persona, entonces queda un vacío en el sistema y ese vacío tiene consecuencias a los que vienen después. Esa es la primera premisa. La segunda es la jerarquía. En todos los sistemas hay jerarquías. Llamémosle familia, llamémosle empresas. En el mundo, la jerarquía es muy importante. Cuando la jerarquía no se respeta, otra vez el orden se rompe y el amor no puede fluir. Y la tercera es el equilibrio entre el dar y el tomar. Cuando nosotros le damos demasiado a nuestros hijos, el equilibrio se rompe y los hijos no saben qué hacer con tanto y entonces pueden tomar lugares que no les corresponden. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, nosotros como hijos no podemos devolverle a nuestros padres lo que nos dieron porque nos dieron la vida. El equilibrio se da cuando les devolvemos a nuestros hijos, cuando nosotros damos la vida. No solo teniendo hijos se puede devolver, también con proyectos, mediante proyectos, quienes han decidido no tener hijos, los proyectos, la creación de algo. Entonces ahí vuelvo a entrar en equilibrio. Y esta es la tercera premisa, el equilibrio. Cuando yo doy de más, hay efectos a los que les doy, terminan enojados conmigo y entonces porque el equilibrio se rompió. Son las 3 premisas básicas de este enfoque terapéutico. Lo que yo pienso que está sucediendo actualmente es que los órdenes se han traslapado, ¿no? Y en este mirar mucho a los hijos, a veces los padres nos perdemos. Puede tener que ver también con cuestiones de atrás, que vengo cargando yo inconscientemente que no me doy cuenta. Hay veces que es que no sé qué me pasa, no sé por qué actúo así o por qué estoy así, si realmente mi vida no es para que yo estuviera en este estado. Ahí es donde Hellinger, con su enfoque, empieza a mirar que hay efectos de cuestiones que pasaron en el pasado y que nos afectan actualmente. Y algo que me comentaba Antonio era cómo llegamos, por ejemplo, a formar una pareja desde nuestra inconsciencia sistémicamente hablando, con una pareja que también trae cuestiones ancestrales o inconsciencias, y entonces a la hora que tenemos hijos, ninguno de los dos estamos plantados en nuestro lugar. Y si no estamos plantados en nuestro lugar, a los hijos les crea confusión. Uh-huh. Para eso es el trabajo con la terapia sistémica. Hay varias terapias sistémicas. Yo la que conozco y practico desde hace más de 20 años son constelaciones familiares. Les quiero decir que para mí
ese enfoque fue un parteaguas personal y profesional en mi vida. Esta manera de mirar los sistemas, esta manera de dar lugar a quienes no lo tienen. Porque hay personas que no tienen, hay miembros del sistema que no tienen lugar, a veces por dolor. Si alguien fallece y hay mucho dolor, entonces tratamos de no hablar de esa persona. Esa persona ya no cuenta. Eso, aquí en este enfoque le llamamos una persona excluida. Y esto tiene efectos en los que vienen después. Cuando yo puedo darle ese lugar a esa persona, que puede ser por dolor, puede ser por culpa, puede ser por disgusto, echamos a un lado, entonces vuelve a haber equilibrio y el amor puede fluir. Creo que eso es así como a grandes rasgos lo que es este trabajo, ¿no? Como comentaban, efectivamente hay maneras de trabajarlo, hay grupos o también se puede trabajar de forma individual. El poder hablar de los órdenes del amor, ¿no? Que es una de las primeras cosas de las cuales Bert Hellinger habla, los órdenes. Y tienen que ver con las 3 premisas que les mencioné al principio. Cuando esto hay, los padres son los grandes, los hijos son los pequeños. Cuando los hijos se viven más grandes que los padres, entonces el desorden llega. Los hijos no se pueden, se pierden porque no hay guía que los lleve. No es como, no tú decide, tú. Como padres nos estamos poniendo en un lugar de pequeños y dejándole a los hijos decisiones que a ellos no les corresponden, obvio, dependiendo de la edad. Ahorita que mencionas esto, me acuerdo de casos que han ido al colegio y que pues va la mamá, el papá con su niño, y entonces al terminar la visita, la persona encargada le preguntó, bueno, ¿y cómo les pareció? Etcétera. Vamos a ver qué decide la niña. Vamos a ver qué decide el niño. Exacto. Entonces uno se queda así como, pero ¿cómo? Tiene 4 años. Exacto. Tiene 4 años, exacto. Exacto. ¿No? Ajá. Otro caso, por ejemplo, ya más grandes, creo que fue en comunidad de adolescentes, donde el hijo dormía en el cuarto de los padres y los padres dormían en otra habitación, porque él era como el que tenía, era el rey de la casa, el hijo. Y cuando me acuerdo que salió el tema, lo platicamos, pues, o sea, era un caso o era una familia que tenía ciertos temas de conducta del chavo, de ser un foque, estaba perdido el adolescente. Claro, pero él dormía en el cuarto de los padres, ¿no? Y está perdido porque está fuera de su lugar. Y ese lugar los padres se lo cedieron. Actualmente, lo que yo veo en consulta, niños que se les llama desde el punto de vista de Jirina es una alemana, Jirina Prekop, que habla de la terapia de contención y son como terapias hermanas, la terapia de constelaciones familiares y la terapia de contención. Y ella menciona cómo desde hace unos años el lugar de los padres se ha ido perdiendo y esto ocasiona que haya niños tiranos. Hay muchos chiquitos con rasgos de tiranía porque el niño necesita sentirse contenido, sentirse seguro. Cuando ellos no sienten seguridad en los padres porque los siente débiles o permisivos, el niño se agarra del control y entonces se convierten en niños tiranos, en niños que deciden dónde dormir, qué hacer, qué comer. Como si mis padres no tienen este control que yo necesito o esta contención que yo necesito, la tomo yo. Exacto. Esta fuerza, más que control, es esta fuerza. El niño a los 2, 3 años que empieza a salir al mundo, bueno, ustedes saben más que yo de eso, pero el niño necesita cierta seguridad. Si los padres no se la dan porque no pueden tomar su lugar, entonces el niño agarra y dice, tú no me la das, pues entonces yo la tomo. Pues sí. Y el poder es su bastón.
Como justo buscando este equilibrio inconsciente. Claro, ¿no? claro, Ok, así ok. es. Entonces, sí creo que esto sea importante. Hay otro tema que creo que también me gustaría tocar ahorita que estamos platicando y que le toca a los padres. Yo sé que este blog, estas pláticas están dirigidas a los padres. Cuando los padres crecen, cuando se vuelven grandes, a veces los hijos les toca o quieren cuidarlos. Cuidado, no los cuiden como si fueran ustedes los padres. Cuiden a sus padres como hijos que están devolviendo un poco de lo mucho que les dieron. Pero si ustedes se ponen a decidir por padres adultos que todavía tienen capacidades de decisión, no, es que tú ya no, porque tú ya estás viejito. Entonces yo decido por ti, ahí hay otra alteración de orden. Y entonces resulta que los padres de niños pequeños o jóvenes no son ni padres de sus hijos porque están fuera del lugar, ni son hijos de sus padres porque están tomando otro rol. Ahí hablamos de esa pérdida de roles, ese no estar en su lugar. Cuando yo me puedo plantar bien como hijo, es mucho más fácil que yo me pueda plantar bien como padre. Si estoy fuera de mi lugar como hijo, difícilmente me voy a poder plantar como padre. Okay. Ahorita que hablas de los abuelos, pues también hoy en día los abuelos toman un poco rol de padres otra vez con los nietos, ¿no? Por el mundo en el que vivimos, porque los papás trabajan, entonces toman este rol de cuidadores. Y no sé si ahí pues también te afecte el orden de cierta forma o Claro. Depende cómo lo tomen, ¿no? Pero... Creo que es eso, depende de cómo lo tomen. Los abuelos son decían, hay autores que dicen son una bendición para los niños, siempre y cuando los abuelos sepan tomar su lugar. De abuelos. Y que sí son cuidadores de los hijos en lo que papá y mamá no están, sin embargo, tendrían que seguir las pautas que tienen papá y mamá. Exacto. En muchas ocasiones, los abuelos, soy abuela, pensamos, ellos no saben, entonces yo sí los voy a educar. Y ahí es donde entra esta parte en donde me pongo como mamá de mis nietos. Sí. Y ahí hay desorden, parece es muy repetitivo, pero así es, hay desorden y entonces el amor no puede fluir. Porque el niño deja de ver a los padres como padres y empieza a verlos como iguales. Como hermanos, exacto. Entonces, si cada uno de estos personajes toma su lugar, qué bendición que los niños puedan tener a los abuelos, el cariño de los abuelos. Y el cariño no tiene que decir consentimiento. Los abuelos pueden ser firmes y a la vez quedarse en su lugar de abuelos, dando el lugar a sus hijos como padres de sus nietos. Okay. Sí, esto también es un punto importante actualmente. Sí. Muchos papás nos preguntan justo eso. ¿Cómo le hago? Muchos papás justo nos preguntan eso, ¿no? ¿Cómo le hago con la autoridad de mis padres, de mis mismos padres? Porque pues ellos me ayudan, me apoyan y entonces como que sienten, yo percibo, que sienten como esta, no sé si llamarle culpa o como deuda, ¿no? Con los abuelos me estás echando la mano, estás cuidando a mis hijos, yo estoy trabajando y todavía te pido que sigas mis reglas, ¿no? Que los percibo así de repente como con esta situación de hasta aquí llego porque me los estás cuidando. Claro. ¿No? Y creo que una manera en que esto puede manejarse es cuando yo como hijo puedo reconocer y agradecer a mis padres lo que están haciendo. Primero es reconocerlos, que esta es otra cuestión que me encanta de este enfoque. Mis padres me dieron la vida, así como pudieron. También me lastimaron, ¿no? Desde el amor o desde el amor distorsionado hubo cosas que me dolieron y con las que crecí.
Cuando yo puedo reconocer que mis padres hicieron lo que pudieron y les puedo agradecer lo que me dieron como me lo dieron, entonces dejo de juzgarlos. Y cuando yo los dejo de juzgar, puedo mirarlos de una manera diferente. Esto que me comentas ahorita puede tener que ver con esta parte en donde me están cuidando a mis hijos, lo están haciendo a su manera, no me gusta, pero los necesito, y entonces hay mucho enojo y mucho juicio hacia los padres. Y por un lado es, yo no voy a dejar que me hagas lo que a mí me hiciste, ¿sí? Sin embargo, te necesito y entonces me tengo que quedar callado. La manera en que yo puedo soltar esto es mirando mis heridas, trabajando mis heridas y reconociendo que ellos hicieron lo que pudieron y que son los grandes. Y entonces cuando puedo ponerme en mi lugar, la relación con mis padres va a cambiar. Voy a dejar de sentir culpa, voy a dejar de sentirme en deuda con ellos, porque todo esto nace del resentimiento, ¿no? Cuando yo estoy resentida con algo, trato de equilibrar así como que no se note porque los necesito, y entonces vienen estas actitudes de, sí, tengo que dejarlos con ellos, pero, y entonces a la hora que a los hijos se les presenta, es que mi abuelo sí me deja hacer esto. Sí, pero aquí estoy yo y yo soy la que manda. Y entonces empiezo a pelear y lo que creo en los niños es confusión. Y quien les da, puede ser que por quien sientan más amor o más respeto, es la guía que van a tener. Y entonces pueden empezar a desordenar y decir, tú no me digas, tú no sabes. ¿No? Okay. Mi abuelo sí sabe o mi abuela sí sabe. Creo que cuando trabajas, y una manera de trabajarlo es con este enfoque que es constelaciones, en donde vemos cuál es nuestro lugar y aprendemos, porque es un aprendizaje y es de vida, a honrar a nuestros padres, a decir sí a lo que ellos son, así como fueron. Cuando hay casos muy extremos en donde el daño fue verdaderamente grande, entonces dejamos la responsabilidad de la persona que me hizo daño. Estoy hablando de cosas muy fuertes. Y lo reconozco como el que me pasó la vida. ¿Ok? Ahí el orden no es bueno, a él no porque él hizo tal cosa, ¿no? O a esta persona no porque fue un asesino, un abuelo, un tío abuelo. No, todos pertenecen. Y a todos les doy lugar. Claro. ¿Sí? Tiene que ver, cuando le das lugar a casos así tan fuertes, pero existe, o en el sistema tiene que estar el perdón, o solamente le das el lugar y ya. A ver, el tema del perdón es importante en esto. La visión que tenemos, bueno, que tiene Bert Hellinger, que yo he adquirido como filosofía de vida, es el perdón puede llevarnos a la soberbia. Cuando yo pienso en perdonar a mis padres por algo que me hicieron, entonces estoy tomando un lugar que no me corresponde. Okay. En el momento en que yo digo los perdono, yo me pongo en un lugar superior y a ellos los pongo abajo. A eso me refiero cuando dije, no los perdono, les dejo su responsabilidad. Okay. Esto no quita que me dé que me haya lastimado. Que me haya lastimado. O por ejemplo, en el caso de iguales, hermanos, pareja, ¿no? Alguien que hirió al otro y entonces tiene algo que me incomoda, no me siento bien, lo lastimé o le falté o lo que quiera. Entonces esta pelotita que traigo que me incomoda, voy y le digo al otro, ¿me perdonas? Toda esa incomodidad que yo siento por el hecho que tuve, se la paso a él. Y entonces el otro, si me perdona,
entonces él ya está arriba de mí. El equilibrio se vuelve a romper. Muchas veces, sin darnos cuenta, quienes son ofendidos se la cobran de diferentes maneras. Claro. Aquí de lo que se habla es cuando yo puedo reconocer que yo cometí un error, lastimé a alguien, le fallé y me quedo con la incomodidad. Asumo la responsabilidad de haber lastimado. Y si tú, al que yo lastimé, me dejas de hablar, me tratas diferente o inclusive te vas, esa es una responsabilidad que yo tengo que llevar. Claro. Puedo disculparme, puedo decir lo siento, ¿no? Te lastimé, mas el pedir perdón tiene como su doble filo. Pero la manera de reparar ese daño, pues más asintiendo que cometiste o y hiciste llevándolo tal cosa, contigo. Y llevándolo contigo. Y llevándolo contigo y digo, sí, y asumo las consecuencias. O sea, lo siento, te lastimé. Tomarás tus decisiones y tengo que vivir con eso. Okay. Aquí, por ejemplo, Hellinger habla de culpas. Hay una culpa que le llama el neurótica y hay una culpa que le llama culpa real. Okay. Las culpas neuróticas tienen que ver con esta parte en donde, ay, me siento culpable porque lo lastimé y entonces desde la culpa trato de, que fue parte de lo que tú mencionaste, como de compensar, ¿no? Haciendo algo, dando de más, en fin. La culpa real tiene que ver con eventos en donde lastimamos de una manera muy profunda a alguien, donde no permitimos que alguien naciera, donde alguien quizá se vio lastimado porque sin intención lo atropellé y perdió una pierna o perdió la vida. Esos son culpas reales. O gente que por algo que yo hice se vio afectada su vida de una manera profunda. Y esas culpas las llevamos, no como cargas, sino reconociendo que yo causé un daño con intención o sin intención, y entonces es mi responsabilidad y lo llevo. No lo llevo como para estarme latigando, al contrario, puedo decir, y en tu memoria voy a hacer algo bueno en la vida, o en tu memoria voy a entregarme a esto. ¿Sí me explico? Entonces ahí está lo de las culpas. Okay. Y el cómo, si yo cometo un acto que lastima a alguien, me disculpo, lo siento, lo lamento y lo llevo conmigo. Sí, es todavía más fuerte, ¿no? Exacto, claro. Es todavía mucho más fuerte. Claro, es más fácil agarrar la pelotita y decirle, toma, te la doy, ¿no? Perdóname ya. No quiero cargar, no quiero llevar esto conmigo. Me incomoda. Y entonces ya te doy el poder a ti. Esto que estábamos platicando, y bueno, y en otras ocasiones, me hace la reflexión que muchas veces uno intentará ser consciente de dónde está parado, de cuál es el lugar que está tomando, el sistema, etcétera. Pero la conclusión en este momento que yo llego es que todo este trabajo tiene que seguir y seguir y seguir y seguir, porque en cualquier momento pierdes el equilibrio, en cualquier momento puedes cambiar de lugar, en cualquier momento, porque la inconsciencia nos va a ganar en algún momento. Digo, mientras lo vas trabajando más, vas siendo más consciente. Digo, yo lo digo por tema personal, que en el tema que yo trabajo, o de los temas que trabajo, de repente me doy cuenta y digo, ya otra vez, yo pasé el momento, el límite, claro, esa parte, ¿no? Y claro, otra vez para atrás y volver a hacer conciencia. Claro, claro. Pero entonces el sistema siempre se está moviendo. Sí, por supuesto. Y hay otra parte en donde hablamos de que hay 3 niveles, ¿no? Hay la conciencia familiar y es la que nos hace, sin darnos cuenta, cuando ya caminamos, regresarnos un poco. Y
Ay, se me fue ahorita. No te preocupes. Y la otra parte que la Gestalt habla, que somos seres con tendencia actualizante. Tendemos a crecer. Y entonces el crecimiento no es lineal. El crecimiento es como una curva que va subiendo y bajando. Hay momentos en donde estoy arriba, resolví algo, aprendí algo, y luego vuelve una bajadita porque hay que aprender más cosas. Sí. Ahora, aquí algo que veíamos, el honrar, el incluir, es una tarea de vida, porque damos un paso, asentimos a nuestros padres, los reconocemos, y si hay alguna crisis o algún movimiento fuerte, vuelvo a mis automáticos, esos automáticos que aprendí para sobrevivir. Tú lo mencionaste hace un rato, Claro. ¿no? Yo aprendí determinadas conductas para sobrevivir. Que esas conductas como adulto ya no me funcionan, entonces por eso las trabajo. Y voy siendo más consciente y voy reconociendo. Más cuando entramos en crisis, nuestros automáticos son lo primero que sale. El trabajo me ayuda a no irme de boca, sino a retener, a ver, esto ya no me sirve, ¿no? Wow. El honrar es un trabajo de vida, decía Hellinger, y creo que es cierto, ¿no? No termina. No termina. A mí me gustaría regresarme un poquito Ujú. al tema del orden entre padres e hijos. Ujú. Justo mencionaste que ahora, bueno, no sé si lo observas, lo podemos observar a veces con algunas familias, este tema de la permisividad, ¿no? En los niños, como yo de repente observo a los papás como que con mucho miedo a decir no, con mucho miedo a poner un límite, como tomando este tema de la disciplina positiva, pero llevándola a un extremo de ¿qué quieres, hijo? ¿Qué necesitas? Te doy todo lo que tú quieras con tal de no tener algún conflicto, con tal de que no te frustres, de que no llores, de que no te vaya a traumar. de que no te vaya a traumar Y lo de que no hago. me deslata. También, Ujú. bien. Entonces, bueno, entonces es una percepción general. Ajá. ¿Cómo retomar entonces esos lugares? O sea, ¿cómo podemos hacernos conscientes de eso que estamos haciendo con nuestros hijos? Si hablamos de los órdenes, adquiriendo esta mirada o reconociendo que ellos son los pequeños y que ellos nos necesitan y que necesitan unos padres bien plantados, entonces podemos empezar a ejercer el ser padres. Tú mencionaste ahorita desde esta parte como de permisividad, ¿no? Creemos que no los traumamos si les decimos sí a todos, si les enseñamos a elegir desde que tienen hasta meses de nacidos, no es exageración. Entonces, si yo me doy cuenta que yo soy padre y que mucho de lo que se está haciendo actualmente fue en reacción a cómo se manejaban las cosas pero es que ya hace muchos años, entonces no, yo no quiero que mis hijos crezcan con miedos. Entonces, yo les voy a dar, yo los voy a dejar que ellos desde chiquitos aprendan. Cuando no está adecuado ese aprendizaje para la edad que tiene un niño, ¿no? Tiene que ver, en los niños hay etapas y no podemos dejar de mirarlas. Quizá la época ha cambiado, pero esas etapas existen y requieren cosas diferentes. Si yo a un chiquito de 2 años no le puedo dar la responsabilidad de, por ejemplo, si tú no quieres ir a tal lugar, no vamos, ¿no? Pareciera que es fácil y que para el niño es bueno,
si lo pensamos, es una carga para el niño, Claro. ¿no? Que a Dejando lo la mejor no se responsabilidad. da, que no, nadie se da cuenta. Conscientemente el niño tampoco, pero le estoy dejando una responsabilidad para la que no está preparado. Ujú. Con el tema, o entre comillas, diciendo que el niño es un ¿cómo se llama? Un ser humano, un individuo y que entonces tiene derecho a decidir, Ujú. ¿no? Ajá, Pero bien lo que dices, pero es un niño de 2 años. claro. Entonces su nivel de claro. conciencia y su madurez para decidir eso, pues no va. Claro. ¿no? Claro. Y aquí entra otra cosa de la que hemos hablado, el equilibrio. Mm. Al niño se le dan todas las facilidades, se le dan todas las responsabilidades, el tú decide, tú haz, ¿no? Les damos todo eso. Más, ¿qué responsabilidades tienen? Mm. Sí, al niño que tiene 2 años, me vas a decir qué responsabilidad puede tener. Pues ya ese niño puede recoger su juguete y ponerlo en un cajón, pero no importa, yo lo recojo. Con tal de no pelear, con tal de Sí. estoy cansada, ya no quiero discutir, entonces le damos todas las ventajas, pero no le damos la responsabilidad. Ujú. Y entonces el niño crece cojo, no hay equilibrio. A un niño que se le da sí ciertas responsabilidades adecuadas a su edad y también se le da los beneficios de esa edad, en él hay equilibrio y crece equilibrado. Pero si solo le doy las ventajas y no le doy la responsabilidad, entonces tenemos lo que dices, ¿no? Ujú. Esta parte en donde los niños no sienten que haya nadie que pueda contenerlos, guiarlos, y se pierden. Dicen, ¿dónde está el adulto? Ujú. ¿Ah? Ahorita recordé algo en alguna ocasión cuando estaba en la formación, comentaba una maestra, a los niños que tienen estructura demasiado rígida, se les puede ayudar más fácilmente, porque hay algo que romper, hay algo que acomodar. A los niños que han crecido permisivos totalmente, es mucho más difícil ayudarles porque hay que construir. Ujú. No hay nada que romper, no tienen bases. Y esta reacción de la que hablábamos, volviendo a esta parte de actualmente cómo los padres se sienten como que no tienen derecho a corregir a los niños, a darles responsabilidades, para no hacer lo mismo que los padres. Si nos ponemos a ver, tiene que ver con un punto que tocamos hace un momento. Sigo juzgando a mis padres. Ujú. Y en base al juicio, entonces Estoy criando. estoy criando. Pero no desde el orden del amor. Ahí es donde me pierdo. Cuando yo puedo honrar a mis padres, puedo no buscar educar reactivamente a mis hijos. Ujú. Ujú. Hay algo que el otro día estaba escuchando a unos papás con hijos pequeños que decían que ya los padres ya de crianza, sus padres, no, ellos no saben nada. Todo lo que necesito yo lo encuentro en internet, ¿no? Si necesito cómo dormir al niño, si necesito qué comprar, si necesito, ya los padres ya no saben. Y, por ejemplo, Jirina Prekop, que les hablaba de la terapia de contención, decía, tenemos que volver a los orígenes. Los niños necesitan contención. Y ella daba el ejemplo. Fíjense ustedes en los pequeñitos de las Marías, ¿no? De estas mujeres que Ujú. venden chicles, todo. Todo el tiempo los traen en el rebozo, Ujú. ¿no? Por ejemplo, lo traen pegado aquí, Los ¿no? traen pegado aquí o en la espalda. A esos niños los bajan y esos niños no se separan de la mamá. No corren. Pueden tenerlos en el camellón y no hay peligro de que el niño corra Ah. y se vaya a hacer daño.
Los niños que no son criados en contención, que desde que nacen, pues son puestos en el bambineto, en la sillita, no los cargan. No estoy diciendo que no los amen, claro que los aman, pero la visión que tienes en el niño necesita libertad. Necesita su independencia. Necesita su independencia. A esos niños, tú sácalos del coche y echan la carrera. Ni se fijan. Esa es la diferencia entre un niño contenido y un niño no contenido. No estoy diciendo que estos niños que pueden estar hablando de las Marías, tienen otros problemas. Sí. Claro. Más grandes, en fin. Pero de momento, refiriéndonos a la contención, Jirina Prekop habla mucho de esto. Y cuando yo puedo tomar con mi lugar como padre, entonces puedo contener a mi hijo. Y el niño va a crecer sintiéndose más seguro, sabiendo más a qué atenerse. Claro. Una pregunta. ¿Un abrazo es una manera de contención? Claro, claro. Entonces, porque me ha tocado ver, o sea, adultos que no saben abrazar, que de alguna manera creo que no fueron contenidos, y entonces eso se replica. Claro. Entonces, pues no hay contención en ningún momento de su vida, o en esa parte, pues. Sí. No quiero que el vínculo que había entre los papás está lastimado. Eso hace que una persona, digo, y algunas experiencias también, pero si hablamos de la vinculación y de toda esta parte que se habla en estos enfoques, el vínculo está lastimado. Y, por ejemplo, personas que vemos que no pueden mirar a los ojos, tiene que ver con esa vinculación. Y el abrazo, o sea, primero la mirada, que esta parte me encanta de constelaciones, aprendemos a mirar de una manera diferente y eso me permite acercarme y abrazar. Hay toda una terapia que habla, que es la terapia que les menciono de terapia de contención de Jirina Prekop, está basada en el abrazo que llega al amor. Cómo yo puedo abrazar de una manera que mi hijo se sienta contenido. Lo importante aquí es que si yo abrazo a un niño para que se sienta contenido, no lo puedo soltar porque ya no puedo con él, porque ya se enojó. Porque si yo lo suelto a la hora que él se enoja, entonces yo estoy diciéndole yo no puedo contigo. ¿Sí me explico? Claro. O sea, le mandas un mensaje contrario. Ajá. Estás conteniendo y está enojado y en el momento que está enojado... Y entonces lo suelto. Porque entonces ya le mandas no puedo. el mensaje es, cuando estoy enojado no me contienes. Pero tu pregunta de claro que el abrazo lleva al amor. Es que, digo, he conocido gente que nunca, sus papás no los abrazaron, que no abrazaban y que dicen, ¿qué es esto? No te puedo abrazar porque... No me puedo vincular así contigo. No puedo, exacto. Ajá. Sí, y fíjate que tú no puedes extrañar lo que no conoces. Claro. Hay ocasiones en donde mi generación fue criada de una manera muy diferente a la de ustedes, ¿no? Y en donde nosotros, papá y mamá, no jugaban con nosotros, no había demasiado contacto. Sin embargo, eso no lo extrañamos porque nosotros jugábamos con los hermanos. Claro. Me he topado en terapia con personas que dicen, es que yo soy así porque papá y mamá nunca me abrazaron. Repito, lo que no conociste no lo extrañas. Claro. Actualmente la manera de relacionarse es diferente, sí. Puede ser más rica en cuanto a contacto, mas no por eso, no por no haber tenido contacto, culpo a todos mis problemas. No. ¿Sí me explico? Sí, claro. Aquí, más que, por ejemplo, con los niños de hoy, lo que está pasando con los chiquitos de hoy, desde mi perspectiva, es que a pesar de que los abrazan mucho, porque sí los abrazan, la bronca es que ahora no les ponen límites.
Volvemos, es como si nos hubiéramos ido al lado contrario. Hoy te abrazo, te doy, te quiero dar todo, pero no te pongo límites. Ajá, Antes nos ponían límites y a veces faltaba el contacto. claro. ¿Cómo poder hacer para equilibrar esto hoy un poco? Trabajando conmigo, con lo que traigo inconsciente, con lo que me ha lastimado, con lo que sin darme cuenta llevo cargando, poniéndome en mi lugar. Y así yo puedo ser un padre más completo para mis hijos y puedo estar más próximo a ellos sin perder mi lugar. Ujú. Y estar dispuesto a echarte ese clavado, porque Ah, claro, 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 porque si no, va claro. a estar difícil. En ocasiones no es fácil, Exacto. ¿no? Pues sí, te confrontas con muchas cosas que Que duelen. duelen. Claro, Exacto. claro. Les voy a contar algo que me todavía sonrío cuando lo recuerdo. En una ocasión llegó una paciente, su chiquita de 7 años más o menos, la esperaba afuera, ¿no? Y en una ocasión sale llorando, ella, digo, con los ojos llorosos, y entonces la niña la ve y se le queda viendo y no me había pagado la consulta, entonces me la paga. Y entonces la niña, y dice, me platicaba después la mamá, que la niña le dijo, oye mamá, ¿te hace llorar y todavía le pagas? Digo, casualmente ella hoy tiene 30 años, ha sido mi paciente esta chiquita, También. pero esto me da mucha risa porque lo que dices es cierto, no es fácil a veces el trabajo personal, duele. Ujú. Sí duele, sin embargo los resultados, el poder vivir más ligero, más pleno, con más claridad, esto es un regalo para los hijos. Ujú. Y todo lo que yo trabaje en mi sistema familiar seguramente va a, como un manantial, mi trabajo va a correr hacia ellos. No que ellos no tengan que hacer. Su propio Ellos trabajo también van a tener su Ujú. propio trabajo. No hay padres perfectos. No hay hijos perfectos. Mm. Solo hay padres que amamos y hay hijos que aman y agradecen. Ujú. Eso, el poder agradecer, el poder enseñar a nuestros hijos a agradecer, yo creo que llevan el 30-40%. Sí, Ya. no digo que sea una receta ni que sea una fórmula, pero un Ujú, padre de familia pensando en sus hijos y ujú. dice, bueno, me voy a echar el clavado, voy a empezar a trabajar, me duele, bla. Y va a ser una cascada. Exacto, una cascada. Seguramente, Ujú, o muy probablemente, el resultado, no porque quieran tener un resultado, sino es por amor hacia sus hijos. Pero, no sé, estoy diciendo, no sé si es una fórmula, pero muy seguramente a lo mejor el hijo en algún momento le va a caer el clic y va a poder agradecer y honrar a ese padre que lo hizo por amor, pues no que lo esté buscando, o sea, no quiere decir que lo va a hacer porque ya te trabajaste y me va a agradecer. No lo digo de esa manera, sino lo digo que esa energía, ese amor, el niño lo va a recibir y de alguna manera va a voltear y va a decir, hey, gracias. claro, claro. ¿No? Y esto habla de lo que hemos platicado. En un sistema familiar donde todos están vinculados, porque no podemos negar la vinculación. Yo no puedo dejar de pertenecer a mi sistema porque yo diga, no me gustan, no me convienen y me voy. Estoy vinculado y así puedan pasar 20 años en que yo no hable con mi familia, con mis padres o con un hijo, entonces ya no pertenezco. Pertenezco porque hay vínculos. E inconscientemente, sin darme cuenta, evidentemente me afecta esa desvinculación que hay, ese no reconocimiento que hay. Entonces, en un sistema que está vinculado, cuando hay un movimiento de uno de los miembros, normalmente el sistema se mueve aún sin que los demás sepan que yo estoy trabajando. Eso es increíble Ujú. y es algo que me encanta. Si yo me muevo de un lugar
buscando que tú te muevas, ahí el No. movimiento no es real. No. Cuando yo me muevo porque estoy convencido de que aquí no me siento bien, algo me falta, algo me incomoda, y me muevo y empiezo a tomar mi lugar, en el sistema se va a reflejar. Y es totalmente cierto. Digo, Sí. vivido personalmente, ¿Ok? o sea, yo no, como que no me caía el 20 y empecé yo a trabajar, a moverme, etcétera. Y de repente de fuera ves sin querer y ves como, Se va Ciertas- moviendo y acomodando. o sea, ciertas actitudes, Ajá. ciertas maneras de dirigirte, de platicar y empiezan a cambiar y dices, y tú personalmente dices, Claro. vamos bien, sigamos por ahí. Claro, Ajá. claro, sí. Es sí, sí. impresionante. Porque además, bueno, creo que al trabajarlo tú, pues también tu percepción cambia completamente Ujú, de lo que está sucediendo, cómo ves a las personas o de cómo reaccionas ante ciertas cosas. claro, claro. Sí, tu visión cambia totalmente. Exacto. Y tu actitud. También. Y entonces, creo que son las dos cosas. Ujú. Creo que tiene que ver con ese trabajo y con la parte, esas energías que se mueven, y tiene que ver también con cómo me dirijo yo. Cuando yo miro a alguien y me siento superior a esa persona, la miro de determinada manera. Cuando yo tomo mi lugar y puedo mirar a alguien como igual o a alguien como mayor, Ujú. mi actitud al mirar es diferente. Claro. Y sin quererlo o sin tener ninguna intención, estoy viviendo en el orden. Entonces, también eso hace que haya movimiento. Es impresionante. Y aparte hay movimiento y ahí influyen las cosas de una manera totalmente diferente. Claro, cuando estaba en la formación de constelaciones familiares, en una ocasión trabajó una de mis compañeras, tenía creo que 2 años que su hija, que ya vivía en Europa, una hija joven, no hablaba con ella, había un distanciamiento bárbaro. Entonces ella hace una constelación y trabaja la relación con la hija. Y en verdad, al día siguiente, porque teníamos el fin de semana de trabajo, al día siguiente llega en la mañana y nos comenta quién creen que me habló hoy, por la cuestión de horarios, a las 5 de la mañana. Mi hija. No dijo nada, solo habló, pero tenía Claro. 2 años que no hablábamos. Wow. Y cosas como estas, experiencias personales, les podría contar muchas, Claro. ¿no? Hay ocasiones en que pareciera que nada se mueve y de repente se da el movimiento. Y las mismas Impresionante. personas que constelan, o sea, en el momento que están constelando, si están muy abiertas o sensibles, o sea, como que les cae el 20 muy fuerte, ¿no? Claro. Pueden empezar a mirar de otra manera. Claro, claro. Esto es lo que creo que nos da, creo que es una de las grandes ventajas que nos da el trabajo con constelaciones. Este mirar diferente. Ujú. Cuando yo puedo dejar de mirar a mis padres con juicio, porque puedo mirar más allá de lo que yo viví con ellos, puedo mirar quizá su vida, su niñez. No justifico, no trato de justificar, pero comprendo. Ujú. La mirada larga que le llamamos en constelaciones es esa mirada de comprensión, en donde todo ser humano llega a un lugar impactado por dónde nació, por su entorno, por cuestiones que trae inclusive y por destino. Mm. Entonces puedo empezar a mirar sin juicio. El mirar sin juicio no implica que yo no pueda poner los límites que yo necesito. Que esto no quiero que se confunda. O sea, yo puedo mirar a alguien sin juicio y diciendo así eres, y si yo necesito alejarme de esa persona, me alejo. Pero Claro. ya me alejo sin juicio, ya no con carga, ya no con resentimiento. ¿Sí? Esto también tiene que ver con los órdenes. Ok. Y también tu poder de elección, Claro. de elegir, Claro. de decir, esto no va para mí, o sea, le doy su lugar, lo acepto,
y yo me muevo a donde yo estoy bien. Claro. ¿No? Y curiosamente, hablando de los padres, cuando yo puedo mirarlos y reconocerlos como tales y agradecerles, todas esas cosas que hacían que yo brincara, comentarios que dicen, digo, mira, así es, ¿no? Y como padres de nuestros hijos, se vale como decir, sí, puedo trabajar en mí, más soy. Y algo que me gustaría decirles es a cada padre, y son el mejor padre, la mejor madre para sus hijos. Son los mejores. Todos nos vamos a equivocar, todos vamos a lastimar, sí, y eso no quita que sean los mejores. Si desde ahí parto como soy perfectible, puedo trabajar por mí y soy el mejor padre para mis hijos, eso me hace empezar a plantarme en mi lugar y hacer las cosas desde el amor, sin olvidar el orden. ¿Cómo? Pienso ahora como en el orden de los hermanos también, ¿no? Como papás, pues supongo que al no tomar el propio lugar como papás, se les otorga un lugar distinto a los hijos, a los mayores, a los menores. ¿Qué le podrías decir a los papás en estas? Definitivamente también entre los hermanos hay orden, hay orden. Hay un hijo que es el mayor, hay uno que es el segundo, el tercero, el cuarto, ¿no? Y cada hijo tiene sus ventajas y desventajas de estar en ese lugar. No se trata de que el hijo mayor, por ser mayor, tenga que ser responsable de los hermanos pequeños. No. Exacto. Sin embargo, sí es el mayor. No es más hablabas que el de jerarquías segundo. también. No es más que el segundo, ni es más que el tercero. Sin embargo, el hijo mayor, digamos que tiene cargas que el segundo no tiene, por ser el mayor. Claro. ¿Sí? Entonces, si yo puedo reconocer que cada uno de mis hijos tiene su lugar, que no le da derecho a aprovecharse de los hermanos, pero tampoco le da la responsabilidad de hacerse cargo de ellos, porque ellos son los hijos. Las responsabilidades de los padres. Son sus iguales. Son sus iguales, en un punto. Sin embargo, por ejemplo, un hijo mayor vive cosas que el segundo no, que empezando por la inexperiencia de los padres. Exacto. ¿No? Empezando por ahí. Esa es la primera parte. Mínimo. Tiene también las ventajas del hijo mayor, de toda la atención de los padres en su momento. El segundo hijo llega ya con unos padres medio... Con un poco de experiencia. Con un poco de experiencia. Más caladitos. Ajá. Tiene la desventaja de que él no conoce lo que es ser el único. Es curioso. Claro. ¿No? Cuando hacemos ejercicios y ponemos por el número de hijos que son, cada uno es interesantísimo ver cómo los segundos les dicen a los terceros, pero es que tú esto no, y los primeros sí, pero es que tú no viviste esto. Es muy interesante. Entonces, sí hay una jerarquía, no es que esa jerarquía me dé poder, más tampoco, o sea, un hijo mayor siempre va a buscar, y bueno, yo hablo de mis hijos, va a buscar como proteger un poco a los hermanos inconscientemente, no es consciente. También se enoja y también les dice. Sí, esto es por el lugar que ocupas, porque así naciste, porque naciste primero, porque naciste segundo, porque naciste tercero. Entonces, sí, también aquí entra el orden. Cada quien tiene diferentes responsabilidades y diferentes ventajas. Lo que sí es un hecho es, a ninguno le toca jugar el papel de papá. De padre. Porque tienen papá y mamá que
Que es el papel de los papás. ¿Qué es el papel de los papás? ¿Sí? Claro. Entonces, aquí como la idea para los padres es esa. O sea, tienes a tus hijos y no intenta no ponerle responsabilidades que no le corresponden a ellos. ¿No? Sí, o sea, claro, para no romper el orden de los hermanos. Claro, claro. ¿No? Y también otra cosa importante, no meterte tanto en los pleitos de los hijos. La familia, el sistema familiar es el laboratorio en donde probamos cómo vamos a salir a la vida. Si yo puedo reconocer una autoridad, reconocer a los padres, entonces después voy a poder reconocer a mis jefes y darle su lugar. Si yo en la familia no se me permitió pelear, negociar, defender lo mío, cuando salgo a la vida no voy a tener herramientas para saber pelear, negociar, defender. Porque los padres, no le digas esto porque es la pequeñita, ¿no? Entonces, no le hagas esto porque es la pequeña. Y a veces las pequeñas, yo recuerdo, mi hijo mayor le lleva 7 años a la menor debe haber tenido 1 año y medio, 2 años, y le pegaba al mayor como se le daba la gana. Porque pues era la chiquita. Claro. O hazle caso al hermano mayor porque es tu hermano mayor y él tiene la razón. No, acá el chiste es que la chiquita era la que abusaba del grande. No, pero en los casos donde le dicen al hermano mayor. Sí, claro, es que él es el mayor. Le hacen caso al hermano porque él es el que... Él es el responsable. Ok. Acá como resolví fue un día le dije, devuélvesela. Si ella te está pegando, nunca jamás le volvió a pegar la chiquilla. Y hoy les puedo decir que la relación entre ellos es linda. Claro. Sí hay cierta tendencia del mayor a protegerla. Claro. Sí, sin naturalmente, inconscientemente. A eso me refiero cuando digo que son los mayores. Pero no es que ella le tenga que dar la razón en todo lo que hace. Claro que no. Claro. Uh-huh. ¿A la hermana? Sí, hermano. Cada quien en su lugar. No, cada quien en su lugar. Y además, pues es también bien interesante ver cómo cada niño, cada hijo tiene una infancia completamente distinta. ¿No? Pareciera que tuviéramos padres distintos, que los vivimos de forma distinta. Claro. Porque en primera nos agarran en etapas diferentes de la vida. Y en segunda nos identificamos o nos enfrentamos dependiendo de los temperamentos que tengan los hijos, también eso impacta, ¿no? Hay cosas que en ocasiones pueden tener que ver con mi pareja que yo trato de corregir en mi hijo. Entonces lo voy a tratar diferente a como trato a otro hijo que quizá se parezca más a mi sistema familiar. O sea, todo esto, otra vez volvemos, tiene que ver con el sistema familiar. Aún el trato con los hijos. Sí. Ay, qué complejo es, bueno, en primera el ser humano, ¿no? Sí. O sea, pero bueno, ya que juntas dos sistemas, ¿no? Dos historias, dos personalidades, hablo de las parejas, juntas los dos sistemas de las dos personas, crean una vida. Claro. Van a traer de los dos sistemas, claro. ¿no? Las cargas de los dos sistemas. Y algo súper importante ahorita que estás diciendo esto de los dos sistemas que impacta en los hijos, es cuando hay una lucha entre yo quiero que predomine mi sistema de la madre y el padre dice, y yo quiero que predomine el mío. Entonces se convierte en una lucha sistémica, cuando en realidad un hijo, si lo podemos ver desde la visión sistémica, viene a unir dos sistemas. Y ese hijo tanto pertenece al sistema materno como al sistema paterno. Si los padres pueden honrar mutuamente sus sistemas, entonces el hijo no va a tener que defender ningún sistema. Okay.
Esto he visto, por ejemplo, niños de padres divorciados que a lo mejor se divorciaron desde que eran los niños muy pequeñitos y quizá el niño no tuvo nada que ver con el sistema familiar del padre, por ejemplo. Y de repente el niño empieza a tener conductas, gestos similares a los del padre. Y si la madre quedó enojada, bueno, es que lo ve y se le va a revolver el estómago. Claro. Aquí volvemos a la parte de honrar. Cuando yo puedo reconocer que mi hijo por nacimiento es mitad mamá y mitad papá, y que yo, si no quiero que haya alguien que venga a representar a ese sistema con el cual me enojé, si yo le doy lugar, mi hijo no va a tener que venir a representar a excluidos. Okay. ¿Sí? ¿Esto quedó claro? Sí, claro. Sí. No, y la carga que tiene ese niño de andar defendiendo y representando algo que no... Inconscientemente son de las cargas que ni cuenta nos damos que tenemos. Y que ni te corresponde. Wow. Entonces, bien fuerte. Esto se puede ver reflejado. Y decías hace un momento, esto es complejo. Sí. Es tan simple que es complejo. Exacto. La bronca es que nos lo complicamos. Todavía más. Todavía más porque no nos gusta ver que hay roles, nos cuesta trabajo a veces tomar nuestro lugar en este tiempo que va tan rápido, en donde ya no hay tiempo o sea, llegamos cansados ambos. Sí, les damos tiempo de calidad, se habla mucho del tiempo de calidad, mas hay veces que estamos cansados y es más fácil decir vamos a ver una película o darles el iPad o esto, cuando en realidad lo que el niño necesita es unos padres bien plantados. Y a veces el cansancio no nos lo permite. Sin embargo, es importantísimo para un niño. Oye, y sobre ese tema, ¿crees que el otro día que nos lo platicaste, o sea, será la falta de poder mirarnos, de que los padres puedan mirar a sus hijos? En este tema de que necesitan... Los niños necesitan ser mirados. Eso, ¿no? Y actualmente en esta época tiene muchas ventajas. Sin embargo, creo que una de las ventajas es el compensar ese no mirarlos con darles el poder, darles, no ponerles límites. Entonces, si un niño nace y lo que necesita para vincularse al mundo es mirar a su madre, mirarse en otra persona. Si no se vincula con la madre, nos decían, inclusive hay niños que, por ejemplo, estos niños que no pueden apagar la luz porque lloran, a lo mejor nació, se vio solito en el hospital y se vinculó con la lámpara. Y para él la luz es una seguridad. No, niños que no son mirados. Y actualmente la mirada se está perdiendo. Ya no nos miramos unos a otros. Se está yendo a otras cosas. Así es. Entonces sí, la mirada es muy importante. Los papás, esto es desde hace siglos. Los niños necesitan ser mirados por los padres. Y no solamente educados por ellos, formados por ellos, consentidos por ellos o exigidos. Solo mirados. ¿Y mirados te estás refiriendo al término literal? Mirar, sí. Mirar a los ojos a los hijos, tener un momentito y a lo mejor el hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué me ves? ¿No? Solo quería mirarte. Porque mirarnos es una manera de vincularnos. No, ya no nos miramos. Bueno. Y creo que eso es una parte fundamental del sentirme. El niño necesita sentirse apreciado, pero adentro, lo que él es. Claro. Por lo que Exacto. le permiten. Y para los padres también es un regalo. Miren a sus hijos y después me cuentan. Pero mírenlos de verdad, mírenlos con el corazón. Y después hablamos. Ay, qué bonito. ¿Ok?
Qué lindo eso para ir cerrando. Para ir cerrando, claro. Ahora, bueno, para ir cerrando, las constelaciones familiares o este tipo de terapia, de repente como que tiene sus épocas, ¿no? Que es un boom, ¿no? Sí. Y creo que también hay que tener cuidado como a qué tipo de persona te acercas para buscar esta sanación o este camino, ¿no? Liz, ¿qué podrías recomendar Mira, a las familias? principalmente nada más que sepan que esa persona tuvo una formación, ¿no? Que hizo un proceso, que trabajó con él. Habemos distintos tipos de consteladores. Okay. Cada quien tiene como su marca, su estilo. Su toque. Entonces, si esa persona se formó, adelante. Y lo principal es que tú te sientas a gusto. Okay. Porque efectivamente hace unos años hubo un boom, como hay muchos booms de constelaciones o de cualquier cosa que salga. Y me tocó conocer gente que iba a un taller de constelaciones, leía un libro y ya se dice constelador. Okay. Y como cualquier trabajo, no solo hablando de terapia, cualquier trabajo implica responsabilidad. Y si tú no reconoces la responsabilidad que tienes al trabajar con un sistema, en primera, yo me implico con ese sistema. Yo como consteladora puedo implicarme con un sistema si no lo trato con el debido respeto. Entonces, a eso, no sé si esto responda a lo que tú preguntas. Por otro lado, son como momentos. Hace poco hubo una serie que también fue otro boom de constelaciones, ¿no? Sí. El trabajo creo que así es. Los seres humanos de repente wow, esto. Y ya que lo vemos, no, pues no fue tanto. Creo que es un trabajo que nos puede dar mucho camino, que hay que tomar con responsabilidad si quiero vivir de una manera con orden y con amor. Y sin complicarnos tanto. Así es. ¿No? Cuando yo estoy en orden, puedo no complicarme tanto. Exacto. Quitas la paja. Sí. Se dice. Así es, así es. Tú. Ok. Oye, Liz, pues muchas gracias por habernos acompañado. Ajá. De verdad, aprendimos mucho. Bueno, yo aprendí mucho. No sé, mi hermana. ¿Qué te gustaría dejarles a la gente que te va a escuchar, que te ve? ¿Qué te gustaría como ese mensaje al final? Como una pequeña, pues sí, ese mensaje final que les puedas decir, que se les quede y que puedan a lo mejor masticarlo, ¿no? A algunas personas les llegará, a otras no, pero ¿qué te gustaría a ti como encierre de este episodio? A ver, al principio que creo que lo mencioné, es dos cosas. El orden. Si hay orden en mi sistema, el amor puede fluir. Okay. Si como padre me puedo poner en mi lugar, a mis hijos les doy un regalo enorme. Otra es la conciencia de que son los mejores padres para sus hijos. Y que siempre podemos mejorar, siempre podemos crecer, siempre podemos darles más. Esa es la segunda. Y la tercera es miren a sus hijos. Bueno, primero, siguiendo el orden, mírense como pareja, mírense como padres. Y después miren a sus hijos. Esas son las cosas que creo que nos ayudan a seguir adelante de una manera ligera, alegre, porque no tengo que ponerme serio para mirar o para tomar mi lugar. Puedo tomarlo desde lo que soy, si estoy contento con lo que soy. Wow. Liz, muchísimas gracias. Y bueno, sí permítanme felicitarlos, porque creo que este tipo de trabajos pueden abrir la visión de los padres, darles
herramientas para seguir adelante en su misión de ser padres. No digo trabajo, digo misión, ¿no? Entonces, felicidades a los dos, Gracias. porque el poder brindarles a los padres esto, creo que es importante para el sistema familiar, para el sistema educativo, para el sistema del mundo, ¿no? Sí. Vale. ¿Ok? Muchas gracias, Liz. Sale. Muchas gracias por venir. Y bueno, esperamos tenerte por aquí pronto, porque pues de esto podemos hablar todavía más cosas, ¿no? Que se derivan de esto. Así es. Así. ¿Ok? Muchas gracias. Listo. Nos vemos en el siguiente. Nos vemos, hermana. Bye, hermano. Besos. Ok. Señor productor, vámonos. Gracias. Gracias.